En tiempos donde no se soporta la sana doctrina y donde la comezón de oír amontona maestros llenos de fábulas y desenfrenos que apartan al creyente de la verdad, Dios levanta una obra que lleva la verdad como la luz en medio de las tinieblas a los oídos de los creyentes para que despierten del sueño mundano. Iglesia de Dios Pentecostal, el Siloé, quitando la ceguera espiritual. Para la gloria del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor, porque estos son temas para la iglesia. La iglesia de Éfeso, mi hermano, estaba situada en Asia Menor en aquel tiempo. Gloria al Señor. Asia Menor básicamente queda ahí por donde está Turquía hoy mismo. Y usted puede ver que Pablo le escribía a Éfesos, a la iglesia de Éfesos. Ahí, hermanos eternos, el eterno Dios había permitido que Pablo levantara una iglesia cuando él andaba de misionero. En esa iglesia, mire, Pablo había juntado un grupo de hermanos que se apasionaba por servir al Señor. Y como en todos los tiempos, mire, Dios tiene hombres capacitados, hombres, mire, dispuestos a llevar todo lo que tenga que ver con la obra del Señor. Pablo era uno de esos hombres que estaba dispuesto no solamente a soportar hambres, a soportar naufragios, sino también a soportar peligros, a soportar, mire, hasta la muerte, si era posible, por tal de llevar el bendito evangelio del Señor. Cuando Pablo se estaba despidiendo de esta iglesia, allá en el capítulo 20 de Hechos, Pablo le dio una profecía de lo que venía para esta iglesia. Comenzando en el versículo 28 del capítulo 20, Pablo le decía: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Obispo, mi hermano, es un supervisor para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, le decía él, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pablo, inspirado, mire hermano, iluminado bajo el poderoso Espíritu Santo de Dios, le estaba diciendo a esta iglesia lo que le esperaba en el futuro. Y si usted ha leído parte de lo que es el Apocalipsis, el Señor envía una palabra a la iglesia de Éfeso. En el capítulo 2 de Apocalipsis, escribe el ángel de la iglesia a Éfeso, a la misma iglesia de Éfeso. Éfeso significa deseable, mis hermanos. Mire, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Si usted retrocede al último versículo del capítulo 1 de Apocalipsis, el Señor mismo le explica a Juan lo que significa las 7 estrellas y los 7 candeleros que están, mire, en medio de él. Dice que las estrellas son los ángeles de la iglesia y que el candelero, mire, son las iglesias que están ahí.
El Señor le dice a esta iglesia: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Gloria al Señor. 10 alabanzas que el Señor le da a esta iglesia, pero tiene una en contra de él que le dice: pero tengo contra de ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré por pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Recuérdese que le dije que el candelero era la iglesia. Y mire la advertencia que el Señor le da a esta iglesia y le dice: pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Hermanos, el Señor, el que abre puertas y también el que cierra puertas. El Señor nos ha levantado a nosotros, mire, como una columna y un baluarte de la verdad. Y nos ha puesto en este lugar, pero a la misma vez, como advierte a esta iglesia de Éfeso, también nos advierte a nosotros que si nosotros dejamos, mire, de hacer las primeras obras, que si nosotros, mire, claudicamos en la manera que el Señor nos llamó y para lo que nos llamó, para santificación y alabanza de su nombre, para que pregonemos la verdad de este evangelio que salva y restaura y resucita al pecador y le da vida en Cristo Jesús. Si nosotros desistimos, hermano, de servir a nuestro Dios en espíritu y en verdad, entonces, y el Señor también nos advierte que quitará nuestro candelero de en medio de donde estemos. Gloria al Señor. Porque mi hermano, Dios no se casa con nadie. Mire, mi hermano, esta iglesia era una iglesia de las más deseadas para asistir en aquel tiempo. Se cree que en esta iglesia era donde asistía la mamá de Jesús. Se cree que en esta iglesia es donde Juan, mire, él permanecía más en esta iglesia. Se cree que esta es la iglesia que era, mire, deseada por todo mundo para estar y asistir. Pero mire, Dios no se casa con nadie, porque Dios no es hombre. Mire, Dios no es como nosotros, que se enamora de las cosas, que es sentimentalista, que mire, que se tuerce al ver que los suyos están, mire, torcidos, tuerce también la verdad. O mire que cuando ve que le está haciendo daño algo, se tuerce para eso, algo que no le beneficia, se tuerce para eso, para salir beneficiado. Dios no es así, mis hermanos. Dios conoce la verdad desde la eternidad por la eternidad y sabe, mire, cuál es la verdad y sabe qué es lo que le conviene al hombre, qué le conviene a la iglesia para la eternidad. Así que Dios le dice a esta iglesia y le dice: si no te arrepientes y vuelves a tus primeras obras, yo te quitaré del lugar en que estás. Gloria a Dios. Sí. Y Dios, hermano, en todos los tiempos ha tenido hombres que han sobresalido en medio de situaciones, mire, que han estado en contra de todo lo bueno. Usted dirá, mire, ¿por qué se menciona a Moisés? Porque Moisés fue un hombre, hermano, que le dijo no a este mundo. Le dijo no a la vida. Le dijo no a la vida fácil en el palacio. Mire, con todas las riquezas del faraón. Moisés estuvo dispuesto a decirle no por tal de defender a su pueblo, mi hermano. Por eso la Biblia da testimonio que este era un hombre de Dios. Usted ha escuchado la historia de José. Y usted dirá, pero Dios cómo lo honró grandemente. Pero lo honró grandemente porque en medio, hermano, de todo lo que venía en contra de él y de todo, mire, el comportamiento bueno que él había aprendido, él se mantuvo firme, mire, hermano, en medio de todo aquello. Y Dios, hermano, al final le dio la victoria y lo progresó, lo hizo, mire, hermanos,
el segundo de aquel gran lugar, Egipto. Sí, mire hermano, Gedeón, usted podrá escuchar de Gedeón cómo Dios lo usó grandemente, cómo pudo vencer sus enemigos con 300 hombres, cómo pudo vencer 20,000 hombres, mire, o 30,000 hombres, hermano, con 300 hombres. Fueron hombres, hermanos, que estuvieron dispuestos a dejar la comodidad, a dejar, mire, todo la corriente que sigue este mundo. Fueron hombres que se desprendieron de lo común, de lo vano, para servir a un Dios poderoso. Hombres que creyeron en la palabra del Señor. Mire, usted escucha, hermano, de Josué, un hombre, mire, que fue ayudante del mismo Moisés, de cómo este hombre entró a este pueblo de Israel a la tierra prometida. Usted lo escucha y si lee el testimonio de este hombre en la Biblia, usted encontrará que era un hombre que estaba dispuesto a pasar lo que fuese por serle fiel a su Señor. Sí, un hombre, hermanos, que mire, no le importó estar bajo el nombre de Moisés por mucho tiempo. Ahí estuvo, mire, esperando con paciencia la oportunidad que Dios le diera. Sí, y aun cuando el pueblo no creía que él era capaz de poder entrar al pueblo, mire, a la tierra prometida, él se mantuvo firme, esperando que Dios lo, mire, progresara en todo lo que hiciese. Sí, pero fueron hombres, mire, que estuvieron dispuestos a estar en contra, si era posible, de todo el mundo. Hombres que se desprendieron de ellos mismos por servir a Dios. Hombres, mire, que se hicieron ignorantes a esta vida y capacitarse con Dios, mis hermanos, para servirle a Dios. Hombres dispuestos, mi hermano, a llevar esta verdad, a llevar, mire, el nombre del Señor en lo alto, a exaltarlo en medio de este mundo, para que la gente conozca que hay un Dios. Y en estos tiempos Dios está buscando, hermano, hombres y mujeres que estén dispuestas, mire, a decirle no al mundo, no a la vanidad, no a la carne, no a la corriente de este mundo, a la moda mundana de este mundo. Dios, hermano, siempre anda buscando gente como Moisés, gente como Josué, gente como José, mis hermanos, gente, mire, que le diga no a la vanidad, no a lo fácil, gente que se entregue a Dios, que pueda creer en su palabra, en sus promesas, mi hermano. Aleluya, gloria a Dios. Hoy, hermano, la iglesia escasea de hombres íntegros. Hay mucho predicador, mucho, mire, oratoria dentro de la iglesia. Mucha gente, hermano, pretendiendo ser grandes hombres y mujeres de Dios, pero en realidad, hermano, Dios los conoce y sabe Dios que no dan la talla, no dan, mire, hermano, el punto que Dios está buscando para engrandecer su santo nombre. Mucha gente, mi hermano, que la gente está invitando dentro de sus iglesias, mire, no están para que el nombre del Señor sea exaltado, sino para que el nombre de ellos mismos sea glorificado. Y usted lo ve que el pueblo les aplaude, el pueblo los llama, el pueblo, mire, hermano, anda detrás de ellos, pero es que ellos han trabajado no para que el nombre del Señor sea exaltado y glorificado, sino que han trabajado para que el nombre de ellos sea conocido mundialmente. Gloria al Señor. Y se han olvidado de la verdad. Se han olvidado de que aquí el único que es digno de alabanza es nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pablo escribía esta carta a los Éfesos, mire, mis hermanos, si usted va al capítulo 2 de Éfesos, Pablo, mire, hermanos, exalta a la iglesia. Exalta cómo Dios liberó nuestra vida del pecado, de la inmundicia, mire, de la vanidad de este mundo, y Pablo los coloca como un tesoro hermoso en las manos del Señor. Mire, hermano, y que le voy a decir que todo aquel que ha conocido la verdad, todo aquel, hermano, que ha conocido a Dios, es algo especial. Y Pablo, mi hermano, le aconseja a esta iglesia, según lo que leímos, de que después de que él les dice de que son algo hermoso, que la oportunidad que Dios les ha dado no la teníamos antes, pero también
usted puede leer en el versículo 17 del capítulo 4, cuando Pablo, ya después de estar elogiando a esta iglesia, le dice, pero esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y vanidad, hermanos, viene del latín vanitas, es la cualidad de vano y significa vacío, hueco o falto de realidad, de sustancia o solidez. La vanidad, mire, hermano, lo han colocado entre los 10 pecados capitales, la religión oficial del mundo. Y la vanidad hace que el hombre, mire, crea que es feliz sin necesitar a Dios. La vanidad crea un vacío en la mente o un hueco en el corazón del ser humano y lo hace creer de que puede vivir a la manera que él se le antoje para ser feliz, sin necesidad de sujetarse a los mandamientos divinos de Dios. Y por toda la palabra del Señor, nosotros notamos que Dios exige que su pueblo sea santo, porque al Dios que le servimos es santo. Dios llama a su pueblo a vivir en santidad. No solo dice santidad en espíritu o en alma. No dice santos en toda vuestra manera de vivir, porque aquel que lo llamó es santo. Y ser santo quiere decir que el creyente ha alcanzado a tener un vínculo o una relación íntima con el Dios santo. Aleluya. Santo quiere decir que sobresale por su ética y sus valores morales en medio del mundo inmoral. Eso es lo que es santo. Escuche muy bien. Dice que sobresale por su ética y sus valores morales. Hoy, hermanos, la iglesia cadece o padece de muchos valores bíblicos que el Señor ha enseñado que deben de estar establecidos en las prácticas diarias de el que es, mire, discípulo de Cristo. Hoy la iglesia carece, mis hermanos, de muchos valores espirituales y no se diga morales, porque la iglesia ha caído en el pecado de la vanidad. Ha decidido vivir a la manera que ellos quieren y no a la manera de Dios, porque no resisten el sujetarse a la palabra de Dios, que es bendita, mire, por los siglos de los siglos, y que nos está dirigiendo hacia un lugar que es verdadero, que no es invención humana, sino que fue creado por el mismo Cristo que nos dio la salvación. Aleluya, gloria a Dios. A la gente se le hace fácil hoy en día decir, mire, llenarse la boca y la lengua, yo soy cristiano, yo soy pentecostal. Cuando allá afuera, hermanos, están dando un testimonio que ni el diablo mismo lo da. Hay gente, mi hermano, que no parecen ni siquiera que conocieran la palabra de Dios, que ni siquiera conocen, mis hermanos, lo que significa arrepentimiento y menos conocen lo que significa convertimiento. Mire, Pablo le decía a esta gente que ya no quiere que anden como los demás gentiles, que andan en la vanidad de su mente, que andan, mire, en un hueco en su mente, en un vacío que no tiene fundamento alguno.
Y la iglesia, hermano, hoy en día ha caído en ese vacío, teniendo un fundamento tan seguro como lo es servirle a nuestro Dios en espíritu y en verdad. La iglesia ha caído en el vacío de la vanidad. Sí, por aferrarse a querer parecerse a este mundo y no parecerse a Dios. Mire, y Pablo, hermanos, cómo aconsejaba a esta iglesia. Que en aquellos tiempos se iban a levantar lobos rapaces que no perdonarían al rebaño. Mire que fingiendo palabras arrastrarían a muchos detrás de ellos. Y usted puede ver hoy en día cómo hay iglesias, mi hermano, que están haciendo exactamente lo que Pablo dijo, que por tal de estar llenando salones o lugares a los cuales ellos han llamado iglesias, mire, están usando estrategias humanas, están usando palabras vanas para que la gente pueda, mire, establecerse con ellos, pero se han olvidado de una cosa, que el evangelio es de arrepentimiento y convertimiento a la palabra santa del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Si las iglesias hoy en día han arrastrado gente para ellos mismos, para que los sigan a ellos, para que sigan su manera de pensar y no la palabra del Señor, que es la que cambia y transforma al alma del ser humano. Precioso Jesús. Si usted ve las iglesias de estas con el mundo adentro, no hay diferencia entre lo vil y lo santo. Sus festividades están llenas de imitaciones del mundo y no de la santidad de Dios. No es lo mismo hablar de una tarima que de un altar. A la tarima puede entrar cualquier payaso, pero en un altar que tenga cuidado el que se mete. Porque ha sido consagrado para hablar la palabra del Señor, para llevar el consejo al pueblo del Señor. Una tarima es para hacer un concierto mundano. Y un altar es para llevar la palabra de verdad, la palabra que cambia. Pero hoy estos individuos, hermanos, se atreven, mire, no solamente a trepar payasos, sino hasta bailar como en una discoteca a lo que han llamado altar, pero que en realidad es una tarima. ¿Sí? Y nuestros jóvenes y nuestros niños creen que estas cosas que se ven en estas pseudas iglesias es lo correcto. Y imitan esa conducta del diablo que se ha metido en estos altares. Porque nosotros los padres tampoco somos, mire, para corregirles. Porque lo que queremos es tenerlos en la iglesia aunque estén perdidos. Pero mire, hermano, nosotros no fuimos llamados a esto. Nosotros fuimos llamados a llevar la verdad para que la gente se arrepienta. Amén. Y venga a los pies de Cristo y sea salvo. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora usted ve que todas las iglesias que se decían llamar de sana doctrina están, mire, mezcladas con esta falsa religiosidad que se ha levantado en este último siglo. Sí. Es raro ver un joven hoy en día que quiera andar en santidad, que quiera, mire, deshacerse orando, ayunando, leyendo la palabra, preparándose para el Señor. Y si lo hace estas cosas, lo quiere hacer en un liberalismo donde nadie le puede decir cómo debe de conducirse. Sí, como estos lugares, mire, hermano, están por acaparar gente para que les entre dinero, aceptan todo este tipo de estudiantes y discípulos creyendo que están haciendo un bien, mis hermanos. Pero el Señor Jesucristo fue claro y enfatizó a la iglesia de Éfeso en el capítulo 2 de Apocalipsis de que si esa iglesia no volvía a sus primeras obras, la iba a quitar de en medio.
Y asimismo, hermanos, en este tiempo Dios trae la advertencia para todo aquel, mis hermanos. Mire, que no quiere volver a la santidad, que no quiere volver, mire, al temor de Dios, a la reverencia hacia Dios, sino que se complace en hacer y deshacer como a ellos les antoja. Dios trae, hermanos, la advertencia que tarde o temprano lo quitará de en medio. Y si la iglesia completa no se arrepiente, la va a quitar de en medio. Amén, aleluya. Sí, porque es que el Señor no viene a jugar, mi hermano. Dios nos ha dado la oportunidad, hermanos, tan hermosa, que por medio de Jesucristo nosotros, mire, podamos cometer errores, no estar sujetos a una ley de que si abrogaban un mandamiento de esa ley éramos dignos de muerte. Por medio de Jesucristo nosotros, hermanos, podemos cometer errores y ser perdonados por la sangre preciosa de Jesucristo. Pero también la Biblia dice que el que peca, mire, ya porque quiere pecar, dice que ya no le queda ningún sacrificio. Así que, mi hermano, queda, mire, expuesto a ser condenado. Y nosotros es lo que queremos advertir, no solamente a nuestra vida, sino a la vida del oyente, al que escucha la palabra del Señor, al que quiere ser salvo, a que sea temeroso, que mire, que tema a Dios, que tiemble en sus rodillas cuando va a pronunciar el nombre de Dios, que tiemble en sus rodillas cuando va a entrar a tocar un instrumento, cuando va a tocar, mire, algún instrumento entre la iglesia, o va a leer la palabra en un púlpito, o va a cantarle al Señor, que no crea que está haciendo una cosa común, sino que crea que lo está haciendo ante la presencia de Dios. Que la gente, hermano, entienda que entrar a la iglesia es entrar, mire, al cielo donde está la presencia de Dios. Que la gente debe de entender que las iglesias, mi hermano, no son un lugar común y cualquiera, que es un lugar donde la presencia de Dios está en medio de ella. Aleluya, gloria a Dios. Y solamente con la palabra del Señor es que se puede llevar, hermanos, este temor a la gente. Porque no podemos nosotros cambiar a la gente, pero sí conocemos que el poder de esta palabra puede transformar la mente y el corazón de cualquiera que crea a esta palabra. Mire, muchas personas y aún predicadores están dentro de las iglesias y no pueden creer en lo que están predicando ni enseñando. Porque cuando uno cree a esta palabra, uno actúa, camina diferente. Aleluya. Porque mire, hermano, porque mucha gente vive en medio de las iglesias mundanamente, porque les falta fe, porque no creen a la palabra del Señor, porque creen que esto es, mire, condiciones del pastor o de la iglesia, que uno debe de andar y vivir en integridad y en santidad ante la presencia del Señor. La gente, hermano, no puede creer que para ir al cielo usted debe de morir a sus deseos carnales, a la vana manera de vivir, y por eso se aferran de que Dios es un Dios de amor y no castigará a nadie, que lo único que necesito es confesar con mi boca que Jesucristo es el Señor. Mire, y la gente vive en esa vana manera de vivir, creyendo que eso es suficiente. Pero le tengo una noticia a esta gente: cuando nosotros creemos a la palabra del Señor, no solamente cambiamos nuestro entorno, no solamente cambiamos nuestra manera de pensar, sino que cambiamos toda nuestra manera de vivir. Amén. Y ahí es donde se ve la persona que ha creído esta palabra y la que no ha creído, porque ha cambiado totalmente su manera de vivir, su manera de caminar, su manera, mire, de hablar. Aleluya. Sí, pero mucha gente no puede creer a estas promesas del Señor, porque
les son difíciles, porque andan en la carne. Mire, practican la vanidad de su carne, de su mente. Están entenebrecidos como los gentiles que decía Pablo aquí, que no tienen a Dios, que están perdidos. Santo tú eres. Viven todavía en tinieblas porque no pueden creer que Dios es capaz, mire hermano, de galardonarnos por guardarnos irrepresibles de toda nuestra manera de vivir. Dios. La gente cree que pareciéndose al mundo están haciendo bien. La gente cree, mis hermanos, que haciéndose pasar por cristianos y mundanos a la misma vez está correcto. Pero no es así. La gente que ha creído camina diferente, habla diferente, sí, vive diferente, vive para Dios. Sí, no es necesario que el creyente tenga un ministerio para ser diferente. Lo que necesita es fe, creer y amar el mandamiento sacrosanto del Señor para poder cambiar su conducta y su vana manera de vivir. Lo único que necesita el hombre es fe y creer en el mandamiento del Señor. Aleluya, gloria a Jesús. No necesita más que creer, pero es que el que cree es diferente. El que cree, mire, no se sujeta a los deseos de su carne, no se sujeta a los deseos de su mente, se sujeta a la palabra divina de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Porque es la que le está alumbrando el sendero, el camino que lo está conduciendo hacia Dios. Poderoso Jesús. Pero esta gente aún en medio de las iglesias y teniendo privilegios tienen el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Sí, porque dice Pablo que tienen duro el corazón por la dureza de su corazón. Viven como los demás gentiles. Y Pablo les exigía esto, digo y requiero en el Señor. No andés como los demás gentiles que no conocen a Dios. ¿Qué tenemos que ver nosotros con el mundo? ¿Por qué tenemos que practicar, mire mis hermanos, las cosas mundanas, las cosas viles que al Señor desagradan? Si solamente alguien que tiene entenebrecido el entendimiento puede andar practicando las cosas del mundo estando en medio de la luz. Poderoso Dios. ¿Sí? Y quiere decir entonces que la luz del evangelio no les ha alumbrado. Sí, porque cuando el evangelio alumbra el entendimiento, se van las tinieblas, mi hermano, y llega la luz de Cristo. Pero la gente quiere vivir enterquecida de que viviendo un evangelio fácil y barato, Dios va a venir por ellos. No sé de dónde han sacado eso, porque a mí la Biblia me dice que tenemos que vivir, mire, en una santidad, cuerpo, alma y espíritu. Así mismo es, aleluya. Que debemos de cambiar toda nuestra manera de vivir para agrado de Dios. Si es que en verdad queremos ir con Dios. ¿Sí? Hoy la gente agarra esto como juego, veo yo. La gente, mire, quiere estar jugando en el evangelio. Quiere estar haciendo chistes en las congregaciones. Mire, hermanos, tenga cuidado. Si a usted lo que le gusta estar haciendo chistes y comedia dentro de las congregaciones, aquí está en el lugar equivocado. Hay lugar para todo. ¿Le gusta reírse y hacer chistes? Mire, habrá su tiempo. Pero en la congregación sea serio. Tenga postura de hombre y mujer de Dios. Mire, el hombre y la mujer de Dios deben de aprender a reverenciar el lugar que Dios ha escogido para que se le exalte. Sí, todo lo tenemos que hacer en reverencia. Se toca la batería en reverencia, se toca el piano en reverencia, se lee la palabra en reverencia. Porque no estoy haciendo las cosas para mí, para agradarme a mí, para agradar a mi antojo, sino para agradar a Dios. Así mismo es.
Todo lo que se hace en la casa de Dios es para agradar a Dios, no agradarme a mí. Sí, porque así andan los que tienen el entendimiento entenebrecido. Sí, basta ya el tiempo que le dimos al diablo y a la carne. Basta ya con el tiempo que anduvimos, miren, en los deseos que nos conducía la carne. Ya es suficiente. El Señor nos dio la oportunidad para que vivamos, mire, agradándole a Él. ¿Por qué seguir con el entendimiento entenebrecido? Maravilloso. Cuando podemos agradar al Señor, cuando podemos buscar su gracia, cuando podemos buscar, mire, establecer una comunión íntima con nuestro Dios, cuando podemos, mire, servirle a Dios en integridad, cuando podemos, mire, hablarle a nuestro Señor y decirle: Señor, aquí estoy, ¿en qué te puedo servir? Sí. Mire, pensar en cómo suplir alguna necesidad espiritual en nuestra vida todo el tiempo y no andar pensando en qué traje voy a gastarme el bonus que me han dado. Mire, hermano, hay gente tan vanidosa que pierde todo su dinero en tonterías y se están matando trabajando para nada, porque la mente vanidosa que tiene no los deja progresar. Y mire, hermano, esta gente, Pablo les decía: esto pues digo y requiero en el Señor, no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Luego dice él: los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Cuando se pierde la sensibilidad al temor de Dios, mire, hermano, es cuando caemos en practicar todo aquello que practicábamos en el mundo y ya no nos hace ni ninguna caricia el poder ofender a Dios. Sí, ya no sentimos ningún remordimiento porque ya caímos, hermanos, en que perdimos la sensibilidad de cómo no debemos ofender a Dios. Perdimos toda la sensibilidad del espíritu. Y ahora, mire, practicamos todas las cosas que desagradan a Dios. Y para que, como en la iglesia no me dicen nada, entonces para mí está correcto y yo me siento bien. Y es lógico, perdió la sensibilidad. Ya no siente que el espíritu le dice: eso no se hace. Porque practica tanta las porquerías que ya hasta el espíritu, mire, se entristeció. Ya no tiene ni siquiera el espíritu de Dios, quizá, porque ya no siente que nada lo reprenda. Y porque lo ha hecho una práctica común. Todas las cosas que Dios sacó de dentro de su corazón, las ha ido organizando nuevamente en el estante de su corazón para seguirlas practicando como las practicaba antes. Y Pablo decía: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Toda persona que ha escuchado de Cristo, que ha buscado de Cristo, que ha conocido a Cristo, no practica las cosas del mundo. Toda persona que, mire, se ha entregado a Cristo y han sido enseñado en la verdad, no practica las cosas del mundo. La persona que ha conocido a Cristo y ha sido enseñado por la verdad de Cristo se guardará irrepresiblemente hasta la venida del Señor.
cuidará toda su manera de vivir para ser bendecido por Dios, para ser, mire, premiado por Dios, para ser galardonado por Dios, porque decidió perder su vida en este mundo por tal de ganar la vida venidera, la vida eterna. Poderoso Dios. Gloria Sí. a Dios. Aleluya. Maravilloso. Y luego le dice en el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, despojaos. Despojar es quitar. Yo me despojo de este saco. Miren, mis hermanos, les voy a dar una pantomima de lo que es despojar. Yo tenía este saco puesto, me lo despojé. ¿Qué tiene que ver ese saco conmigo ahora? Si lo tiré, me lo quité. Y Pablo le dice a la gente aquí, despojaos de vuestra vieja manera de vivir. Mire, despojaos del viejo hombre. Y la gente, hermano, quiere seguir viviendo en el mismo viejo hombre, practicando las mismas cosas que practicaba el viejo hombre, la vieja criatura, dentro de las iglesias. Y para todo el mundo está bien, por tal de tenerlos sentados ahí, perdiendo el tiempo. Para todo el mundo está bien. Pero menos para Dios. Para Dios no está bien. Para Dios no está bien que el papá no corrija. Para Dios no está bien que el pastor no corrija. Porque Dios quiere que las almas sean salvas y no estén entretenidas en una mentira, mis hermanos. Sí, en cuanto dice a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ahora usted sabrá el por qué la gente que no ha conocido a Dios sigue viviendo en las mismas costumbres mundanas del viejo hombre. Porque no se ha despojado de él, lo sigue teniendo encima de él. Por eso practica y se deleita en las cosas mundanas. Por eso mire que no le importa andar exhibiéndose como un mundano cuando supuestamente ya es cristiano. Porque está todavía en su viejo hombre, en su vieja criatura. No se ha despojado. ¿Sí? Y está bien para todo el mundo. Está bien. Menos para Dios. Para Dios no está bien, mis hermanos. Porque viven engañados conforme a los deseos vanidosos de su mente. Y luego le dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vestíos, escuche bien, del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Si este hombre ya no se deleita, hermano, en exhibirse como un ser humano vanidoso. Este nuevo ser, mire, se deleita en exhibir lo que Dios ha hecho en su persona, lo que Dios ha hecho, mire, en sus modales. Aleluya, gloria a Dios. Sí, toda su manera de vivir se la dedica a Dios. Por eso todo mundo lo conoce como cristiano. Por eso todo mundo sabe que cuando este dice, es porque es cierto. Lo que este dice, no lo dice jugando. Lo que este dice tiene peso. Porque donde quiera que lo ve, usted lo ve con la misma simpleza y el mismo fervor por agradar a Dios. Es el mismo donde sea. Esté a donde esté, no se avergüenza de ser llamado hijo de Dios. Darse a conocer, mire, como lo que es, como un hijo, como alguien salvado, algo rescatado, alguien que Dios sacó de la muerte, de la misma tumba, mire, y lo revivió con él mismo. Aleluya, gloria a Dios. Sí, para que viva en la santidad,
para que viva, miren, la justicia de la verdad, según Cristo y no según los hombres. Y la vanidad hace que el hombre sienta que no necesita a Dios. Es como una autoidolatría. ¿Sí? Y cuando el hombre está vanidoso, lo que busca es el halago del ser humano. No se viste para agradar a Dios, se viste para agradarse a sí mismo. Que la gente diga, ¡ay, qué lindo! ¡Ay, qué preciosa! Sí, usted puede ver hasta las viejitas, hermano, hoy en día. Mire, andan repellada la cara de tanto maquillaje. Y hermano, no me diga que estas señoras están buscando a que el nombre de Dios sea exaltado en sus vidas. ¿Sí? Están buscando que alguien venga y le diga, ay, mire cuántos años y sin ninguna arruga. ¿Y cómo le va a ver las arrugas si anda repellado de Revlon toda la cara, mi hermano? ¿Sí? ¿Cómo le van a ver las arrugas con el gran montón de pasta que ha puesto de maquillaje en la cara? Pero la gente está tan vanidosa que lo que busca es eso, hermano. Que la gente le diga, ay, qué linda. Ay, qué bien te queda ese pantalón. Y aunque, mire, a veces ni tienen nada que enseñar, están más planas que una pared, hermano. Y la gente, como el diablo, mire, lo que quiere es tenerlos entenebrecidos. Ay, qué lindo te ves. ¿Sí? Ahí están, contentos. Pero el que ha conocido a Dios, hermano, busca que la gente diga, me encanta el rostro que Dios ha puesto en ti. Me encanta la actitud que tú tienes. Siempre estás contento, alegre. Mira que aunque las cosas no sean a tu favor, tú siempre estás contento. Tú siempre estás alegre. Sí, busca que el nombre de Dios sea exaltado por su manera de vivir. No busca, hermano, el aplauso ni gloria para él mismo. Busca que Dios sea glorificado, que la gente exalte a Dios por su manera de vivir. Pero si nosotros vivimos como vive el resto, ¿qué podemos hacer que la gente piense de que hay alguien que está cambiando y transformando al pecador si nosotros estamos igualitos a ellos? Que porque asistimos a una iglesia. ¿Sí? Todas las religiones falsas tienen un templo a donde ir y asisten a un templo. No significa nada. Lo que significa algo es lo que Dios ha hecho en nuestra vida. El ejemplo que damos de la moralidad que Dios ha puesto en nuestra vida. El cambio rotundo que Dios hizo en nuestra vida. Esa es la diferencia. Y que nosotros vivimos bajo la esperanza de redención. Donde mire, un día el Señor, si nosotros vivimos, mire hermanos, piadosa y justamente en este mundo viviendo en santidad, un día el Señor vendrá y nos recompensará y nos sacará de este cuerpo de muerte, mire, y lo transformará en un cuerpo glorificado donde ya no habrá enfermedad, no habrá más muerto, más llanto, mi hermano, sino que todo será gozo y paz en el Señor. Aleluya. Amén. Sí. Mire, hermano, vale la pena decirle no a la vanidad. Vale la pena decirle no a este mundo. Vale la pena, mire, hermano, a negarnos a vivir como vive el mundo, como vive el religioso. Vale la pena, hermano, enamorarnos de la santidad, de la justicia, de la integridad, de servir a nuestro Dios que es santo, puro, hermanos, y se deleita a que el ser humano sea santo también. Gloria a Dios. Sí, si queremos que nuestras alabanzas sean agradables al Señor, debemos de limpiarnos, debemos de sacudirnos el viejo hombre que está viciado, hermano, a los deseos de esta carne y de este mundo. Sí, comportarnos, mi hermano, como es digno de nuestra vocación. Maravilloso el que vive por siempre. Aleluya. Sí, mis hermanos, estando el tiempo tan malo, mi hermano.
Mire, usted no sabe si cuando usted envía a su hijo a la escuela, usted lo va a volver a ver con vida. Usted no sabe si cuando agarra un carro va a volver a su casa. No sabe si cuando suba al tren un loco va a llegar ahí y lo va a explotar. Y ya no volverá usted nunca más. Y la gente aún así, hermano, atrevidos, contumaces, hermano, irreverentes a Dios, se atreven a estar jugando con el evangelio del Señor, sabiendo que la oportunidad es cada vez menos y menos. Y la gente jugando a ser evangélico, hermano. Pero, hermanos, Dios siempre hace el llamado y la advertencia para que la gente se arrepienta, se cuide para Dios, se guarde para Dios, antes que venga el día malo. Sí. Mire, hermanos, luego dice Pablo, para ir terminando, por lo cual dice, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo. Sí, sea íntegro, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Pablo nos enseña, mi hermano, razón tuvo el Señor a decir que no nos dejaría solo, que enviaría al Espíritu Santo, el cual nos guiaría a toda verdad y a toda justicia. Mire, el Espíritu Santo, mi hermano, inspiró a estos hombres para que nos mostraran el camino que debemos caminar si queremos ir al cielo. Hasta el día de hoy, después de 2000 años, 1900 años, esta palabra sigue siendo, mire, la máxima autoridad en la vida del creyente, en la iglesia del Señor, porque muchos hermanos han perjudicado, mire, sacando de contexto la palabra del Señor, pero ¿sabe qué? Hay un remanente que todavía está dispuesto a negarse a este mundo, a morir a este mundo, por tal de agradar a aquel que lo salvó y lo llamó. Así que, mis hermanos, que Dios nos ayude. Mire, y nos encuentre en santidad y en vergüenza, para que podamos, mire, aquel día ser llevados a un lugar celestial, donde nos gocemos por la eternidad, donde ya nadie nos tendrá que decir lo que tenemos que hacer, sino que el mismo Cristo nos dirigirá. Esa es nuestra esperanza, mi hermano. Pero por ahora, hermanos, debemos de corregirnos los unos a los otros, exhortarnos los unos a los otros y llevar este evangelio de verdad, no de mentiras. Póngase de pie y oramos.